Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. No hay paz para las bestias. Parte 2. Caterea Leviatán, orgullosa de su sangre y orgullosa del nombre que llevaba, no pudo hacer más que observar aturdida el mar de carne, gritando y cuerpos disolviéndose que una vez fueron Nilren. Los sonidos de convulsiones y gorgoteos la asqueaban profundamente. A su alrededor, el olor a podredumbre maldita llenaba el patio como una gruesa sábana. Sus sentidos diabólicos, potenciados, no lograban definir qué les estaban haciendo exactamente las sombras. La oscuridad se había tragado no solo sus vidas, sino algo más profundo. Como una raza que tiene una sensibilidad natural hacia todo lo relacionado con los pecados, Caterea puede sentir el odio sin forma que persiste, hirviendo como aceite hecho de gritos. Sus pupilas se fijaron en la cosa que permanecía tranquila en medio de todo aquello. Ese hombre. Esa cosa. El que se hacía llamar el mal del mundo. Le temblaban las piernas, algo que no había sentido desde el día en que ejecutaron a su padre por desafiar a los nuevos satanes. Pero no era solo el miedo lo que la paralizaba. Era el hecho de que no podía comprender cómo era posible. Su percepción y comprensión de la magia y las maldiciones no lograban explicar lo que estaba sucediendo. Sus labios se separaron para gritar que se retiraran. Sin embargo, no serviría de nada, porque en ese momento, algo negro azotó el suelo bajo ella. La línea negra surgió del centro del patio hasta su pecho en menos de un instante. No tuvo tiempo de esquivarla, aunque sus instintos la impulsaron. La sombra ya le atravesaba las costillas. Su visión se hizo añicos en líneas negras. Su mente se quebró como hielo. Todo pasó por su vista. Maldiciones que no deberían existir humanamente. Un niño llorando mientras su madre era enterrada viva en un campo. Un hombre apuñalando a otro, rogándole al cadáver que respire. Un sacerdote con los ojos vendados, rozando con fuego los ojos de una mujer encadenada. Ella vio la muerte. Ella sintió la muerte. Ella. Todas las emociones que alguna vez existieron en este mundo maldito se le metieron en los huesos. Su alma hirvió. Su lengua se hinchó desde dentro de su boca. Su último pensamiento coherente fue: este es el castigo de los dioses. No pudo arañarse la cara antes de que su cuerpo se desplomara, deformándose su torso en una cáscara negra y manchada. Un charco burbujeante de alquitrán se formó bajo ella hasta que ni siquiera sus restos fueron visibles. Detrás de ella, en lo alto, Azazel flotaba con las alas rígidas desplegadas. Contenía la respiración. Era un ángel caído, uno de los más antiguos de sus hermanos. Había visto dragones, dioses y cosas más descabelladas de las que un humano promedio podría registrar en la ficción. Nada en esa sombra obedecía a ningún principio que él pudiera entender. Era hambre, una maldición sin rostro ni boca, solo leyes que derribaban cualquier otra ley. Sus 12 alas se abrieron de par en par y salió disparado hacia atrás, poniendo distancia entre él y el espacio donde había estado Caterea. La sombra tembló y luego se onduló de forma antinatural. Fue como si hubiera ingerido algo diferente. Angra inclinó la cabeza, levantó una mano y apretó ligeramente el puño. Miró hacia adentro, a un paisaje mental, mientras la sombra levantaba algo del insondable suelo. Nadie más lo notó. Pero para Angra, la textura de la energía le indicó que algo había entrado en sus dominios sin permiso. Una serpiente negra, más pequeña que un torso humano, palpitaba con vitalidad, pero su concepto era vacío. Se enroscaba en su mundo interior sin resistencia. Un trozo del Ouroboros. Un fragmento de un dios, introducido de contrabando en el cuerpo de ese demonio. Un núcleo, o una semilla, destinado a restaurar o quizás duplicar la propia destreza. Entonces decidió ser devorado. Cerró los ojos por un segundo, y la serpiente se fundió en su interior. Su poder retorcido se consumió y transformó silenciosamente. No opuso resistencia. Carecía de voluntad. Solo seguía lo que quedaba de la presencia de Opis. Hemos declarado la guerra. Lo demás ya no nos incumbe. Afuera, su cuerpo comenzó a descender hacia la sombra negra bajo sus pies, que se extendía y expandía como una cuenca infinita. Sus pies estaban medio sumergidos, su mirada plana y desenfocada. No tenía nada más que decir. Incluso al de arriba.
Algo se quemó. Un rayo carmesí, girando como una sierra, atravesó el aire sobre su cabeza. Denso y casi absoluto, con la intención de borrar, voló hacia abajo en un ángulo pronunciado. La sombra en el suelo respondió incluso cuando Angra no se movió. Se hinchó en líneas verticales, se curvó como una mandíbula y detuvo el ataque. El borrado carmesí disolvió la superficie superior, intentando consumir la parte de la sombra hasta la inexistencia, pero la estructura central se expandió aún más. Se tragó todo el ataque, masticando la destrucción hasta que se derrumbó en hebras negras y desapareció. El suelo siseó por un instante. Cayó una lluvia de polvo. Nada había sido dañado excepto el propio hechizo. Un hombre descendió. Su cabello rojo ondeaba con el viento caliente. Su traje permanecía intacto. Parecía un humano descendiendo de las nubes, pero todos los seres vivos, tanto en el aire como en la tierra, retrocedieron para dejar paso. Miedo a los caídos y a los ángeles. Rango de los demonios. Lucifer había llegado. Sirsech descendió flotando, aterrizando suavemente con las botas en un trozo del patio incorrupto, a cierta distancia de la sombra. Su mirada no reflejaba hostilidad. Echó un vistazo al lugar donde estuvo la brigada del caos antes de huir. Observó el charco de oscuridad que rodeaba a Angra. Finalmente, observó la nueva variable. Él no dijo nada. Angra no dijo nada. Se quedaron mirándose fijamente por un momento. Sirsech no se acercó al charco de corrupción que se extendía como tinta. Incluso para alguien con el poder de la destrucción, que lo habitaba como una segunda piel, comprendió instintivamente que las sombras que irradiaban de esta figura eran algo mucho más absoluto. El poder de destrucción borró las cosas a un nivel fundamental. Este poder infectó, manchó la realidad y se aferró a ella. Lo que hizo a otros fue contaminación. Por eso se detuvo, incluso después de ver cómo el zarcillo de energía roja que liberó desaparecía en esa oscuridad reptante sin siquiera una onda. No más explosiones. No más llamaradas mágicas. Los magos habían desaparecido, sus cuerpos digeridos en pesadillas líquidas y aullantes, y los que aún vivían tenían demasiado miedo de romper el silencio. ¿Quién eres?, preguntó Sirsech a la figura que se alzaba entre las sombras retorcidas. Era una pregunta que merecía una respuesta, formulada por alguien cuya única prioridad era evitar otra guerra innecesaria. No hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil. Ni una simple contracción muscular ni la más mínima reacción. Solo las sombras se movían, arrastrándose lentamente hacia afuera, de una forma que no era rápida ni amenazante, sino constante. La expansión de la maldición era silenciosa, pero inevitable. Lo digo en serio. No quiero otra pelea. Sé que entiendes el idioma. Si tienes un propósito para estar aquí, queremos hablar. Hay civiles cerca. Los que mataste eran agentes de la Brigada del Caos. Ya les dejaste claras tus intenciones. Pero necesitamos saber quién eres y por qué interfieres en nuestra guerra. Una vez más, ninguna respuesta. Un segundo par de alas aterrizó junto a Sirsech. El aura sagrada que lo siguió era sofocante en pureza, pero incluso esa calidez pareció flaquear antes de que la negrura maldita se extendiera por el mundo. Miguel de los Cielos se encontraba junto al Mahou, con una expresión que no era hostil ni temerosa, pero con una postura firme. El arcángel de ojos verdes miró directamente al portador de sombras. Sentí la reacción del sistema celestial. La maldición que liberaste clamó en las capas espirituales de este mundo. El sistema casi la rechazó por completo. Lo que cargas es dolor. Hay demasiado. Lo que proyectas al mundo carece de santidad, misericordia y equilibrio. Estás propagando algo que no debería existir. Aterrizando unos metros a su izquierda, llegó una tercera figura. Azazel. He visto experimentos repugnantes. Pero sea lo que sea, se siente como un tumor vivo hecho de odio, surgido de lo peor que la historia humana ha tenido. No hay nada elemental ni divino en él. Es solo dolor humano. El tono de Azazel era profundo. Su mirada no se apartó de la figura. La sombra empezó a disminuir su velocidad. Su anfitrión giró un poco la cabeza, reconociendo finalmente la atención que se le dirigía. Esta es una guerra contra la extinción. Eso incluye a los de tu especie. Al terminar la frase, dejó tras de sí una fuerte tensión. Los ojos de Sirsech se entrecerraron levemente.
La expresión de Michael se tornó cautelosa. Azazel enderezó la espalda. «Extinción», repitió Sir Sechs, frunciendo el ceño. «¿Nos estás amenazando? Si participas, serás borrado. Si no, no tenemos motivos para matarte». Se estaba pronunciando una ley. La forma en que Angra la pronunció lo dejó muy claro. No había orgullo ni advertencia en su voz. Puso una condición. Michael intervino. «Hablas de la aniquilación como si fuera un resultado inamovible. ¿Quién eres tú para decidir quién vive y quién muere?» Azazel levantó una mano entre ellos. «Bueno, más despacio. Creo que lo que realmente necesitamos saber es, ¿qué eres? Claramente no eres un demonio. Al principio, pensé que eras un humano cuando te vi. No te sientes como un dios, aunque esa maldición huela a uno. Entonces, ¿qué eres?» Las sombras debajo de Angra golpeaban. «Bestia». La palabra se prolongó más de lo debido, pero dejó a todos perplejos. Azazel parpadeó. Sir Sechs ladeó la cabeza ligeramente, confundido. Michael arqueó una ceja, pero no comprendió el significado de la palabra. ¿Una bestia? ¿Te refieres a un monstruo? No eres normal, desde luego, pero bestia no es una buena explicación, dijo Azazel, claramente poco convencido. ¿Lo dices literalmente o en abstracto? Bestia como una amenaza instintiva. Bestia como un enemigo de la razón. Eres una especie de monstruo apocalíptico. La mirada de Angra se volvió lentamente hacia el gobernador caído. Luego hacia los demás. Lentamente, su boca volvió a moverse. El mal nace del deseo de salvación de la humanidad. Lo que alimenta su odio colectivo. Lo que se encona bajo su silencio. Lo que se fortalece cuando niegan su propia naturaleza. Somos el punto terminal de las contradicciones de la humanidad. La encarnación de lo que descartan para creer en ideales. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. No había emoción en su tono, salvo la de quien predica un informe factual. No lo entienden. Pero sus historias y mitos nos recuerdan. Estamos en sus religiones. Sus culturas nos dieron nombres. Sir Sechs frunció el ceño. Estás diciendo tonterías. Nadie aquí ha oído hablar de algo como tú en la era moderna. Si eres de otro. El aire oscuro se deformó. La maldición respondió a sus palabras como un archivo viviente. Entonces aprende lo que somos. Revelación. Cat Palug. Bestia cuarto de comparación. Una bestia nacida de la caída de Camelot, ligada a la muerte de un rey. Sus colmillos marcaron el fin de la salvación humana a través de la leyenda. La cúspide de la depredación que se alimenta de la envidia y el arrepentimiento, existiendo para recordarle a la humanidad que siempre hay algo más grande. La inesperada declaración de Camelot los tomó por sorpresa, pero no dejó de dejar efecto en lo que escucharon. Sona sintió un escalofrío. Su mente quería imaginar qué clase de bestia cazaría toda la vida como comparación. La lógica falló al no haber táctica contra ese tipo de enemigo. Kiara Sesjoin. Bestia tercero/R de la lujuria. La que recibe todo el amor y se burla del paraíso que le prometiste. Nacida de la más profunda gratitud de la carne. Un cielo sin virtud. Abre el agujero en el alma y la inunda hasta que olvida lo que significaba la dignidad. Para sus seguidores, el placer es la salvación. Para sus enemigos, es ahogamiento. Los ángeles no pudieron evitar estremecerse. Algo que se burlaba del amor divino copiando su estructura. La idea de un cielo deformado por la lujuria, pero que aún se hacía llamar cielo, hizo que algo en su interior se marchitara. Kama. Bestia tercero/L de la lujuria. Mara del deseo. La otra cara de la moneda. Una bestia de lujuria y caída, nacida cuando la iluminación se convirtió en una excusa para reprimir el instinto. No recibe amor, lo da hasta que el significado muere. Un amor tan infinito que se vuelve vacío. Un amor tan pleno que estrangula. Una diosa del placer, renacida como demonio, que busca derrumbar el concepto mismo de identidad mediante la bondad. El budismo creó su pecado. Michael se estremeció visiblemente ante la mención. Un recuerdo afloró. Antiguo, escrito en escrituras perdidas. Mara. El susurro que había atormentado a monjes y santos durante sus meditaciones, ahora encarnado. Le costó hablar.
Estás hablando de seres heréticos. Estos no son reales. Angra simplemente lo miró. Sus apáticos ojos ámbar se encontraron con los aturdidos ojos verdes. Los primeros parecían comunicarse a través de los ojos, y Michael pudo adivinar lo que intentaba transmitir. No son reales en tus escrituras, porque tus escrituras terminaron cuando murió tu Dios. Pero el mundo siguió adelante. Y lo que lo mantuvo, fue la humanidad. La última frase tenía un gran peso, como una cadena que tiraba de cada corazón sagrado en el campo. Tamamo Vichkoyanskaya. El zorro de 9 colas, Tamamo Nomae. Bestia _L del aprecio. Nació de cada animal sacrificado. De cada criatura torturada, perseguida, exterminada. Ella es su venganza, quien mata con bondad, da misericordia a las bestias, no a ti. Ella es el recuerdo final de la presa. El sintoísmo la expulsó y dejó que su odio fermentara. Toda criatura, de todas las formas y tamaños, torturados en jaulas demasiado pequeñas para sus almas, sacrificados por deporte, desollados, destripados y montados como trofeos. El zorro cuya raíz y la llama. Gabriel no pudo contener la lágrima que resbaló por su rostro. Sus alas temblaron. Había algo en su interior que conmovió con esa descripción. Cariño convertido en venganza. Compasión volcada hacia el exterior. Misericordia convertida en espada. Olga Marie. Bestia séptimo. El fin. La diosa alienígena. No te odia, simplemente no te reconoce como digno de continuar. Descendió para rehacer tu planeta porque tales defectos la decepcionaron. Tú podrías llamarlo arrogancia. Yo lo llamo divinidad. El ojo de Azazel se crispó. No comprendía todas las implicaciones de una bestia que ni siquiera era de la Tierra, pero comprendió que la estructura del mundo que habían luchado por proteger acababa de ser catalogada como un fracaso. Eso le revolvió el estómago. Tiamat. Bestia segundo de la regresión. La madre de la vida. Una bestia del rechazo, tu vientre abandonado por sus propios hijos. La diosa primordial que enterraste bajo Babilonia, bajo Sumer, bajo cada nuevo mito que intentó olvidarla. Solo quería recuperar a sus hijos. El pecado primordial de Mesopotamia, un amor rechazado por el mundo. Cada nombre resonó en el aire maldito como una burla del tiempo y la creencia. La implicación de que la primera madre todavía estaba de luto, todavía caminaba, todavía recordaba haber sido asesinada y nadie quería hablar. Pero ninguno de ellos tiene el mismo peso que el otro, porque el verdadero golpe vino después. Su mirada se posó particularmente en los tres. Su voz, aunque aún monótona, ahora tenía un matiz de desprecio. Draco. La ramera de Babilonia. Bestia sexto de la depravación. Una bestia cuyo número era 666. Llega cuando el mundo es demasiado arrogante. Solo camina para arruinar ciudades que han alcanzado su mayor pecado. La que destruyó Babilonia. La profecía del Nuevo Testamento se convirtió en un pecado eterno. Michael se tambaleó hacia atrás. Ese nombre. La ramera de Babilonia. Una criatura profetizada. La conexión lo impactó como un rayo divino. El libro del Apocalipsis había hablado de ella, vistiendo la religión como piel y se burlaba de ella desde dentro. Es posible que Triaxa haya podido. Rías colocó una mano sobre su pecho, su respiración temblaba, sin entender por qué su cuerpo temía ese nombre más que el calor que la rodeaba. Goesía. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Solo ese nombre solo. La sola mención del nombre provocó que todos los demonios de sangre pura se congelaran en un silencio atónito. Su sangre hirvió y su corazón latió demasiado rápido de la nada. Solo el nombre les dio el instinto de profunda reverencia que no podían comprender. Sí, después de todo, Bestia primero poseía una omnipotencia que obligaba a toda la lógica del universo a obedecerle. Un sentimiento de intimidación que se percibe como odio para todos. Bestia primero de la piedad. El rey dios demonio. Nacido de los 72 pilares de tu propia raza demoníaca. Es la voluntad de la sombra de Salomón, dotado de odio divino. Lloró a la humanidad e intentó incinerarla por la única razón de la compasión, todo porque la muerte era misericordia. El rey de los 72 pilares, nacido de la sombra de Salomón.
Tu existencia fue su carga, por lo que consumió el tiempo mismo. Grayfia y Serafal retrocedieron medio paso. Sirsech susurró. El Ars Goetia abrió los ojos de par en par. El único rey de los 72 reyes demonio. Era inconcebible. Angra miró fijamente a los ojos del Mao. Veneras los nombres de sus descendientes. Tus símbolos de poder demoníaco son su legado. Adoras lo que dejó atrás. ¿Aún creéis que gobernáis el infierno, nuevo Satanás? Los ojos de Michael se abrieron ligeramente. La boca de Azazel se entreabrió. Angra señaló su pecho. Soy Angra Mainyu. Bestia sexto/R de la retribución. Cargo con todos los pecados de la humanidad. Cada maldición que ocultaste bajo la fe, cada atrocidad que enterraste con las escrituras, cada niño que mataste en nombre del progreso. Soy la carta de retorno de tu mundo. Todo el mal del mundo. En general, todos reconocieron los nombres. Quizás no todos, pero sí algunos. Es más, comprendieron perfectamente el insulto. La burla a todo origen religioso que representaban. No eran simples invocaciones. Eran recordatorios de que sus creencias, sus historias y sus sistemas, todos ellos, causaban su propia destrucción. Desde algún lugar entre la multitud, alguien vomitó. Somos lo que pretendías que no existía. El aire se enfrió. La maldición se extendió de nuevo, como una marea que ignoraba las protestas de quienes se oponían. El silencio de los líderes se prolongó mientras cada uno procesaba las implicaciones. Ya nadie se atrevía a respirar. ¿Cómo podrían? Los brazos de Angra cayeron a sus costados. Dime, ¿qué hará tu preciosa Trinidad ahora que sus revelaciones siempre estuvieron equivocadas? Cada figura alada en lo alto, cada soldado del cielo, del inframundo y aquellos que alguna vez cayeron, miraban fijamente la tierra oscurecida de abajo en silencio. Lo que una vez había sido un orgulloso símbolo de esperanza diplomática entre las tres facciones, ahora se estaba desmoronando bajo las consecuencias de una revelación demasiado pesada para que el mito, la historia o la teología la pudieran soportar. Los nombres no deberían haber coexistido en ninguna narración singular y, sin embargo, fueron pronunciados con absoluta certeza, casi como si la verdad simplemente se hubiera hecho presente. Michael no había movido un solo músculo. La luz dorada de sus alas se atenuó ligeramente debido a la profunda confusión. Afirmó ser una bestia, bestia sexto/R. Ese nombre, Angra Mainyu, el mal original. El adversario zoroastriano de Ahura Mazda. Si es cierto, entonces la teología de Persia siempre estuvo en lo cierto. Si Angra Mainyu realmente encarnaba lo que afirmaba, ¿cómo es que Padre no les había advertido? ¿Cómo es que ninguna profecía, ni siquiera las absurdas proferidas por esos psíquicos de ojos desorbitados de la Tierra, había mencionado jamás que las raíces del mal se encarnarían y se extenderían entre los hombres? Sirsech miró a los otros líderes, especialmente a Michael, buscando una confirmación compartida que ninguno le daría. Esto está mal. Para Rías, simplemente parece humano, y debe ser un malentendido o una mentira que intentan meterles en la cabeza. Alguien tiene que decir algo. Pero nadie lo hizo. Así continuó Angra. Lentamente, su cuerpo continuó descendiendo hacia la tinta en movimiento debajo de él, sus piernas se disolvieron en la oscuridad. Todos escucharon los nombres verdaderos. Su silencio demuestra que los reconocen. Algunos de ustedes desean que solo sea un engaño. Esperan despertar y que todo vuelva a tener sentido. Solo soy otra amenaza contra la que preparar contramedidas. Pero entienden que no miento. Su fe se está resquebrajando. Sirsech quiso interrumpir. Algo. Cualquier cosa. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Nunca estuvieron preparados para nosotros. Ninguno de ustedes. Azazel apretó los dientes. Esa frase le había dado demasiado cerca. Sin nadie con quien hablar, Angra continuó. Permítanme una última advertencia, gratis. Giró ligeramente la cabeza y fijó la mirada en cada uno de los líderes de las tres facciones. Hay traidores entre ustedes. Un temblor recorrió a la multitud. Esa simple frase bastó para desestabilizar los pensamientos de todos los comandantes y generales que observaban, sumidos en la paranoia. ¿Qué quieres decir con eso? Michael recupera el coraje para involucrarse. Exactamente lo que oíste, respondió Angra con frialdad.
Las intenciones ya se están gestando. Algunos de tus hombres de mayor confianza se preparan para inclinar la balanza. No necesito sus nombres. Podía olerlo. Entonces Angra se giró, casi con indiferencia, mirando hacia arriba, más allá de los líderes, hacia un edificio que había sido medio agrietado por un asalto anterior. Hasta que su mirada se cruzó con la de Valí. El pecado deja tras de sí el sabor del hierro podrido. La expresión de Valí es una tormenta que intenta decidir si debe explotar o permanecer fría. Tú. Hablado con claridad y naturalidad, captó la atención de todos. Issei abrió los ojos, confundido. Kiba se tensó. Ria se quedó paralizada. Los soldados reunidos gritaron alarmados. El cuerpo de Azazel se sacudió hacia adelante como si le hubieran disparado. Valí no se inmutó. Aunque su corazón latía con fuerza. Azazel inmediatamente giró la cabeza. Valí. Angra no apartó la mirada del joven de cabello blanco que estaba en lo alto del edificio. El simple hecho de que lleves la sangre de Lucifer no garantiza que no me dé cuenta. Soy el mal del mundo. Todo pecado cometido por los humanos fluye en mí. Lo siento. Lo bebo, incluyendo la intención de traicionar. Ese destello de ambición que crees ocultar bajo esa arrogancia petulante. Se oyeron más jadeos cuando Angra reveló con valentía la verdadera herencia de Valí. Los ojos de Azazel se entrecerraron de inmediato. ¿Qué acabas de decir? El tono era contenido, pero el trasfondo era pura alarma. La expresión de Michael era ilegible. Conspirando para usar la brigada del caos y obtener poder. No eres leal a tus líderes. Tu deseo de derrotar y luchar contra otros poderosos siempre fue solo una capa de ello. Los ojos de Valí se abrieron de par en par por un instante. Basta. No podía mentir. Esa era la verdad. Issei se giró con los ojos abiertos. Valí, tú. ¿Les contaste lo que viste en Quo hace unas noches? Se hizo un silencio sepulcral. ¿Que fuimos Draco y yo quienes acabamos con Cocabiel? La grabación se difundió, pero los humanos solo vieron sombras. Tú nos viste con claridad. Podrías haber detenido el pánico. El suelo bajo sus pies dejó de moverse. Todos quedaron boquiabiertos, atónitos y confundidos. Todos escucharon los informes. Había imágenes de drones humanos que mostraban una guerra borrosa, algo enorme en el cielo y la desaparición de Cocabiel. Los edificios estaban derretidos y retorcidos. Sirsech cerró los ojos un segundo. No quería creerlo. Pero había demasiadas señales alineadas. Cocabiel murió aterrorizado. ¿Y entonces? Preguntó Angra con franqueza. No se lo dijiste. Me pregunto por qué. Valí apretó la mandíbula. Hablas demasiado. Eso fue suficiente. Una luz azul blanquecina surgió del cuerpo de Valí mientras sus alas plateadas se expandían tras él, formando una armadura al instante. Su balance breaker se manifestó, y la malla de escamas resplandeció con energía divino draconiana, rompedor de equilibrio. Él se zambulló. No hubo demora. En cuanto completó su transformación, ya estaba en movimiento. Su cuerpo se desvaneció en un arco de luz, al lanzarse con la velocidad y la potencia de un misil táctico. Valí atacó con toda su fuerza. Todo su cuerpo se convirtió en un proyectil de alta velocidad dirigido directamente a la cabeza de Angra. No iba a andarse con rodeos. Iba por la victoria en los primeros 10 segundos. La tinta negra surgió debajo de él y luego se estiró hacia arriba como una mano o una masa de colmillos. En el momento en que Valí lo alcanzó, la tinta se desató como si el espacio alrededor de Angra se volviera hostil. Una columna de oscuridad líquida, negra, en movimiento, espesa con marcas de maldiciones que se retorcían, estalló hacia arriba como un geyser. Valí lo vio y desvió su trayectoria hacia arriba con un impulso de sus alas. El líquido apenas lo rozó, pero el fluido maldito reaccionó al contacto. Al tocar la capa exterior de su guantelete, este empezó a burbujear y a sisear. Los mecanismos defensivos de la armadura se encendieron como alarmas de incendios. Su equilibrio al volar casi flaqueó. ¿Qué demonios es esta cosa? Ladró Valí en el aire, alejándose y examinando su brazo. Un silbido repugnante debido a la corrosión. Diviértete. Gritó al activarse su Sacred Gear. La oscuridad empezó a absorber la energía de Angra, pero algo andaba mal.
La tinta absorbió la energía de la división y luego la devolvió, sobrecargando la ganancia de energía. Las alas de Valí se agitaron por un segundo. Un dolor punzante le recorrió la espalda. La sombra se aferró a su pierna. Cada nervio de su cuerpo gritaba: esto es una maldición. Esto es agonía. Así se sintió la humanidad en cada genocidio. En cada hambruna. En cada violación. En cada masacre. Tu carne está saboreando lo que todos hicieron durante siglos. Cuanto más luches contra mi maldición, más te marcará. El espacio mismo alrededor del perímetro se deformó ligeramente, como si la luz no pudiera escapar del todo. Cualquiera que lo observara durante mucho tiempo sentía que su mente empezaba a latir, como si algo justo debajo de la superficie de esa sombra lo estuviera observando. Angra levantó lentamente la cabeza para volver a mirarlo. El que posee el alma de un dragón, pero se estremece ante lo que hay debajo. Valí gritó mientras su pierna estallaba en una agonía abrasadora. Imágenes destellaron en su mente. Cadáveres, guerra, traición, odio. Miles de millones. Todo a la vez. Valí, sal de aquí. La voz de Albión gritó con pánico. El siguiente movimiento fue repentino. Una ráfaga de energía blanca, la magia de luz de Michael, impactó la tinta maldita justo cerca de la pierna atrapada de Valí, intentando forzar una breve abertura. Su armadura se estaba desmoronando mientras el tobillo se convertía en cenizas. Estaba temblando. Los ojos de Valí ardían rojos de furia y poder. Atravesó la sombra con la mano. No te engañes. Toda su armadura estalló. El exceso de energía que había almacenado estalló en una oleada, vaporizando la punta de la tinta. Se liberó y lanzó una descarga de orbes de poder hacia Angra en el aire. Cada uno comprimido con una fuerza destructiva suficiente para arrasar la cima de una montaña. La sombra se elevó y se tragó cada orbe antes de que detonaran. Valí no se detuvo. Surcó el cielo a toda velocidad, usando sus alas para volar en ráfagas, y apareció detrás de Angra con otra ráfaga lista, dirigida a la nuca. En el momento del impacto, Angra no fue lanzada hacia adelante. Valí, en cambio, fue repelido y se estrelló contra el edificio cercano, quedando incrustado en el concreto. La sombra siguió. Azazel finalmente se movió. Basta. Lanzas sagradas se formaron en el aire. Sirsech también estaba canalizando su poder de destrucción. Los tres líderes de facciones se prepararon para intervenir. Media dimensión. Sin previo aviso, el espacio alrededor de Angra se encogió violentamente. Los edificios crujieron y se deformaron en sus bordes. El suelo bajo los pies de Angra comenzó a contraerse, y el cielo sobre él se distorsionó como una lente que se cierra de golpe. Varias personas cercanas gritaron y se alejaron a toda prisa, mientras la fuerza que distorsionaba el espacio comenzaba a devorar el perímetro. Angra no reaccionó nuevamente. Los ojos de Valí se entrecerraron. Este cabrón ni siquiera intenta moverse. Se queda ahí parado como si toda la guerra no importara. Esa maldita cosa debería estar encogiéndose ahora mismo. Continuó con otra activación y sus alas se abrieron una vez más. Dividir. Una oleada de frío recorrió el cuerpo de Valí. El poder de su objetivo debería haber sido dividido, reducido a la mitad y alimentado a su propio sistema. Pasaron 10 segundos. Se activó de nuevo. Se dividió de nuevo. El poder fluía hacia él. Sí, estaba absorbiendo algo. Albión reaccionaba correctamente. La energía de Angra se reducía a la mitad y se alimentaba a su propio cuerpo. El proceso estaba ocurriendo. Pero a pesar de ello, algo seguía mal. La mente de Valí lo captó casi inmediatamente. No es que el tipo no se esté debilitando. Valí se está fortaleciendo, pero es como sacar cubos de agua de un mar que nunca se vacía. Por mucho que saque, la presión no cambia. La superficie del hormigón silbó y se agrietó como si el ácido la estuviera corroyendo, aunque no se veía líquido. La maldición color tinta se retorcía bajo sus pies, una mancha viva y espesa que se extendía. Valí aceleró y asestó una potente patada mágica, con toda la pierna cubierta de un denso poder demoníaco. Su pie estaba a punto de chocar con el torso de Angra, listo para aprovechar la ventaja. Tenía que seguir dividiendo. Tenía que seguir presionando. Abrumarlo. Derrotarlo antes de que los demás intervinieran. Valí no quería ayuda.
Pero en el momento en que levantó la mano para disparar otro disparo condensado de magia comprimida, algo explotó en sus sentidos. Calor azul. Calor real. Antes de que pudiera percibir por completo el cambio en la atmósfera, un repentino chillido de poder abrasador incineró el espacio entre él y Angra. La división de Valí dejó de funcionar. Dentro de su cabeza, Albion gimió, dolorido. Algo está corroyendo las funciones centrales. La armadura se está desestabilizando. Estoy recibiendo daño externo. Valí bajó la mirada. La armadura plateada de su balance breaker brillaba al rojo vivo en las articulaciones. Sus guantes se agrietaron. Una aura mágica se desprendía de su cuerpo en oleadas. Su visión se enrojeció por el calor y la presión que superaban los límites humanos. Divide ya no funcionaba. Había sido quemado. Todos miraron hacia arriba. Flotando en el aire, con una pierna doblada perezosamente por la rodilla, había una mujer. Prácticamente brillaba. Su cuerpo relucía bajo el sol poniente, con una apariencia a la vez sobrenatural y distrayentemente real. De cuerpo delicado y dinámico, posee piernas largas, cintura estrecha y extremidades finas. Su cabello, blanco plateado con un tenue tono lavanda, se arrastraba como una tela suspendida en el agua, con una cinta roja atada a su cabello izquierdo. De su manga larga de color violeta intenso fluyen extensiones con forma de cinta, con formas con bordes de diamante. El traje que llevaba prácticamente no dejaba lugar a la imaginación. Cada curva de su cuerpo se perfilaba en tonos rosa, violeta y dorado. Una armadura en forma de pétalo enmarcaba su pecho y busto de copa revelando su vientre y ombligo bajo un tejido translúcido. La mitad inferior del traje presenta un diseño de corte extremadamente alto, dejando gran parte de sus caderas al descubierto y extendiéndose hacia arriba en forma de V. Sus ojos carmesí, llenos casi de ninguna emoción, miraban hacia abajo con total desinterés. Ahí lo tienes. Te dije que no te fueras sin avisarme. ¿De verdad, sabes lo difícil que es rastrear una mancha traumática andante en una ciudad llena de cosas sobrenaturales? Todos los demonios y ángeles caídos masculinos de la zona se congelaron de inmediato. La mitad se puso completamente roja. La energía pervertida de las facciones masculinas aumentó vergonzosamente. Pechos. Muslos. Medias. Madre mía, está más bueno que rías. ¿A qué no? Tú también lo estás viendo, ¿verdad? No estoy alucinando, ¿verdad? Alguien gritó. Angra arqueó una ceja. Azazel y Asia enterraron sus rostros entre sus manos. Circe permaneció en silencio, pero incluso él se estremeció levemente cuando su mirada lo pasó por alto. La mujer levitó con gracia acercándose a Angra. Sus sandalias no aterrizaron sobre el pavimento medio disuelto. Angra no se molestó en mirar a las tres facciones, ignorando toda la confrontación. He hecho lo que vine a hacer. La verdad ha sido expuesta a la fuerza. Nuestra naturaleza ahora está al descubierto. El mundo ahora lo sabe. La mujer sonrió, con un toque de diversión en los labios. Su voz era sensual pero etérea, burlona pero tierna. Ay, mi pequeño pecado por fin salió de su agujero y le dio un anuncio al mundo. Guagua. Estoy orgulloso de ti. Esto fue mucho más dramático que tus habituales discursos melancólicos. Angra no hizo comentarios sobre eso. Kama. ¿Has venido a buscarme? No respondiste a tu enlace psíquico. Me preocupé. Pensé que tal vez te distrajiste un poco con tu drama. Es difícil saberlo en este lugar. Azazel murmuró en voz baja, entrecerrando los ojos. Dijo Kama. Bestia 3/L. Se oyeron inhalaciones. Medio campo de batalla retrocedió. Gabriel se aferró a su túnica. La expresión de Michael se ensombreció. La palabra bestia ya se había convertido en un título aterrador en los últimos 7 minutos. Ahora había otro. Circe la miró fijamente. La presencia que emanaba no era como la infección sigilosa de Angra. Se sentía como algo propio. De tal manera que todo a su alrededor le pertenecía por defecto. Como si el mundo hubiera sido su posesión durante tanto tiempo que reconocer cualquier otra cosa fuera incorrecto. Valí cayó del cielo, respirando con dificultad. Su armadura brilló, con fragmentos quemados. Albion seguía en silencio. Angra se volvió hacia Kama. ¿Y qué pasa con los demás?
Kama hizo girar una flecha floral entre sus dedos. Oh, volví a casa. Parece que Fou persiguió a una ardilla. Están bien. Este mundo aún no está listo, pero se están preparando. Pero tú tenías que ir primero. Te encanta la atención. Eso fue una declaración. Lo mismo cuando eres tú. Ahora envuélvelo. Estás derramando pavor existencial en el aire otra vez, y ese de ahí parece que está a punto de derretirse. Señaló a un joven demonio en la parte de atrás, que se convulsionaba en un charco de sombra, tratando de no gritar, consumido en segundos. Angra giró una última vez, ahora directamente hacia Circe, Michael y Azazel. Ya viste lo que llamaste bestia. Es solo uno. Te sugiero que empieces a prepararte. Porque esta no es una guerra que se pueda ganar con política. Los que vienen después de mí no tienen paciencia. Yo fui el amable. Con eso, la sombra bajo sus pies se levantó y lo tragó, dejando un vacío en su ausencia. Kama suspiró, miró a su alrededor, saludó a los soldados que se estremecieron, le guiñó un ojo a Val y abrió los brazos. Adiós, 3 facciones. Hablaremos pronto. No se molesten en rastrearme. Sus protecciones son encantadoras. Ella se quemó en un resplandor de color azul puro, sin dejar calor, excepto un leve aroma floral que permaneció en el aire como rencor. Todos quedaron abandonados y sin palabras. Nadie que diga nada. Y en algún lugar, detrás de un edificio, Biko estaba jadeando en busca de aire después de ser perseguido con adrenalina por una de las sombras de Angra que había visto al mono.